Muy buenas tardes, feliz sábado a todos, bienvenidos a nuestro programa de repaso de escuela sabática. Bueno, estamos comenzando un nuevo trimestre. En esta ocasión vamos a estar estudiando la carta a los hebreos. Es un libro, una carta pues que no, a veces no la tocamos mucho, ¿no? O sea, no creo que no es, o no es entre las favoritas de muchos, ¿no? Tenemos libros favoritos, ¿verdad? Pero creo que este no mucho, porque a lo mejor se nos hace como muy complicado todo lo que habla por ahí Pablo. Bueno, todo este trimestre vamos a estar profundizando en estos temas y ojalá que se pueda convertir en uno de nuestros favoritos también, porque tiene muchísimo mensaje especial Dios aquí para cada uno de nosotros. El objetivo de este estudio durante este trimestre es que podamos nosotros tomar eh, pues todas estas enseñanzas para nuestra vida, para nuestro tiempo, para nuestra época, y vamos a ver que hay mucho para nosotros, mucho con lo que podemos identificarnos. Ahorita, de hecho, vamos a estudiar algo de eso, eh, y que pueden ayudarnos, ¿no? a crecer en nuestra vida espiritual, ¿verdad? Muy bien, así que esta semana estuvimos estudiando, se puede decir que un resumen de toda esta carta, y se titula el mensaje de Hebreos. Nuestra cita es Hebreos 8:1, que dice lo siguiente: lo principal de lo que hemos venido diciendo es que tenemos un sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad en el cielo. Eh, ¿Qué significa esto? ¿Qué significado tiene para nosotros hoy esto? Bueno, vamos a entrar en detalles ahorita. Miren, esta carta fue escrita por Pablo precisamente para, como dice el título, para los hebreos, ¿sí? Para el pueblo de Israel. Eh, ¿Por qué escribió esto Pablo? ¿O por qué les escribió? Bueno, él trató de fortalecer a la iglesia eh, de una manera especial por las circunstancias que se estaban viviendo en esa época, en el primer siglo. No muy diferente, ¿no? De lo que vivimos. O sea, siempre, como dice aquí el título, siempre en medio de dificultades, el pueblo de Dios. En aquel entonces, todos sabemos que el Imperio Romano estaba dominando el mundo. Estaban, ¿cómo se puede decir? El pueblo de Israel estaba sometido por ellos, también sufrían eh, por el dominio de este imperio, de este reino mundial. Y sin duda mucha gente estaba pues desesperanzada, desmoralizada. Muchos estaban pues tristes porque de los cristianos, los primeros cristianos, porque Jesús pues se había ido, ¿sí? A quien consideraban pues lo máximo, ¿no? El máximo el líder, el Mesías, y ya no estaba ahí para apoyarles. Eh, Así que pues la iglesia, me imagino cómo se sentía, ¿no? En ese tiempo, tal vez desprotegida, con incertidumbre, con angustia, en un mundo, pues ¿cómo podemos decir? O al menos en esa época, pues era un caos, ¿no? Con con este imperio. No eran, pues no eran tratados muy bien, ¿no? Todos los súbditos de este imperio, aunque podríamos decir que el pueblo de Israel en cierto modo era de los más favorecidos, ¿sí? A otras naciones se les trataba peor, ¿sí? Pero aún así sufría el pueblo de Dios. Y no sé si ustedes leyeron por ahí un escrito que se encontró por ahí de aquellos años, eh, de cómo esta persona que escribe
pues se sentía desconsolada, ¿no? Triste, sin mucha esperanza, preguntándole a Dios por qué sucedían esas cosas, por qué si somos el pueblo de Dios, eh, por qué Dios permitía tanta injusticia, tanta opresión de parte de sus enemigos. Eh, Creo que podemos identificarnos con aquella iglesia. ¿Por qué? Bueno, porque estamos nosotros también en medio de dificultades, de tormentas, en un mundo agitado, ¿sí? Y más en los últimos años, con mucha incertidumbre de qué vendrá ahora que estamos comenzando un nuevo año. Muchos a lo mejor estamos con esa expectativa, ¿no? Y ahora, ¿qué traerá este nuevo año para el mundo? Así que podemos sentirnos también a lo mejor un poco desmoralizados por todo lo que hemos vivido, sin mucha fe, sin mucha esperanza, eh, viendo a lo mejor un futuro oscuro. Yo creo que en algún momento nos hemos sentido así todos, ¿no? Eh, Así que Pablo escribe precisamente a la iglesia de los hebreos y él trata pues, de utilizar un lenguaje que ellos conocían muy bien, ¿sí? Ahorita les decía que es una carta que a lo mejor se nos hace un poquito complicada cuando la leemos, y a lo mejor por eso preferimos omitirla, ¿no? Es cuando leemos la Biblia, mejor buscamos leer otro tipo de escrito, ¿no? Sin embargo, bueno, ellos sabían muy bien de todo lo que les estaba hablando Pablo. Él utiliza o hace alusión al santuario, o sea, todo el libro tiene mucho que ver con el santuario, los servicios del santuario, y a lo mejor por eso se nos hace un poco tedioso, ¿no? De lo que nos habla aquí Pablo, de las ceremonias, de los ritos, de los símbolos, eh, pero tiene muchísimo contenido, muchas cosas que son para nosotros hoy. Eh, Ellos lo sabían muy bien, lo entendían, ¿sí? Porque ellos habían experimentado todo esto, habían crecido en esa cultura, eh, así que para ellos era muy familiar todo lo que Pablo les estaba diciendo. Y ahorita a nosotros a lo mejor se nos hace extraño todo, ¿no? Pero a lo mejor es también por el desconocimiento que tenemos de este tipo de temas, así que pues la invitación también es a estudiar esta enseñanza del santuario que tiene mucho que ver con nuestra salvación, ¿sí? Con los tiempos en que vivimos también. Ojalá que podamos llegar a desarrollar ese interés, ¿no? Por este tipo de escritura. Ojalá que el Espíritu Santo nos motive, ¿verdad? También a seguir investigando en cuanto a estos asuntos. Así que bueno, les digo, Pablo utiliza durante toda esta carta o hace alusión al pueblo de Israel cuando estaba en el desierto, en esa travesía desde Egipto hasta la tierra prometida, y obviamente pues tuvo que tocar este tema, ¿no? Del santuario para hacerles entender muchas cosas, para animarlos, que era lo que él pretendía. En la mayoría de sus cartas, creo que el objetivo de él era animar, ¿sí? Motivar a los lectores, era no perder la fe. Así que pues este era el objetivo, ¿no? de esta carta. Y bueno, eh, nos, nos, nos dice así el mensaje principal, podríamos decir, de este libro, o al menos pues sí, de toda la carta, es el siguiente. Miren, aquí tenemos 4 citas, que todas ellas tienen algo en común. Ezequiel 1:1, Daniel 2:44, Isaías 6:1, Apocalipsis 1:13. ¿De qué nos hablan estos textos? Saben que todos ellos, o estos mensajes que aparecen en estos versículos, eh, son obviamente mensajes de Dios para un momento muy complicado, ¿sí? En la historia de su pueblo.
el objetivo de Dios era hacerle entender, ¿sí?, a su pueblo, de que por muy oscuro que se viera el panorama, por muy desesperanzador que se vislumbrara, ¿no?, el futuro, él quería hacerles entender que él estaba al control de las cosas, que no estaban a su suerte, ¿sí? Como a veces nos parece, ¿no? Cuando afrontamos dificultades sentimos que Dios nos ha abandonado, que ya no le importamos, que está enojado con nosotros, que ya no nos quiere, ¿sí o no? Esos son los pensamientos que se nos vienen, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos pasando momentos complicados y sentimos que Dios no escucha mis oraciones, que se alejó de nosotros. Pero en todos estos mensajes vemos la cercanía de Dios con su pueblo, vemos el interés de Él por que no perdieran la esperanza, de que entendieran de que había un propósito detrás de todas esas pruebas. Eh, por ejemplo, a Ezequiel le hace ver que él está en el exilio también, y le hace ver que hay más arriba de lo que ellos ven, de los poderes, de los gobiernos, hay alguien arriba de ellos, alguien que está controlando las cosas, ¿sí? Y Dios le muestra a Ezequiel su gloria, le muestra su trono, le enseña cómo es que él maneja las cosas del universo, ¿sí? En el caso de Daniel, eh, fue a través de un sueño que le presenta al rey, ¿se acuerdan? Y Daniel está también exiliado, eh, y Dios le muestra aquí en esta visión cómo se van a suceder muchos poderes en el mundo, y a lo mejor esto pudo haber desalentado, ¿no?, a Daniel, el decir, bueno, se va a acabar este imperio, pero viene otro, y luego otro, y luego otro, y otro más, etcétera. Y a lo mejor él pudiera decir, pues, ¿esto cuándo va a acabar para el pueblo de Dios? ¿Cuándo va a acabar la aflicción o la esclavitud, etcétera? Pero Dios le muestra que iba a llegar un momento en que Dios iba a implantar en el universo su gobierno e iba a acabar con todos los gobiernos de esta tierra. ¿Por qué? Porque Él es el gobernante del universo, ¿sí? Ahí Isaías le muestra algo parecido de lo que vio Ezequiel. Isaías también se encuentra en esos momentos preocupado por el pueblo porque acaba de morir el rey Ocosías. Estaban prácticamente en ese momento sin gobernante, y estaba preocupado Isaías el profeta, y me imagino que decía, ¿y ahora qué sigue? ¿Qué viene? ¿Qué problemas siguen? ¿Sí? Porque bueno, este rey aparte no había sido muy bueno, y luego estaba preocupado porque ahora en manos de quién va a quedar el poder, ¿no? Pero Dios también le muestra su poder, su gloria, su trono, y le hace entender a Isaías quién es el que manda, quién es el que gobierna, quién es el que está al control de las cosas. E igual en el libro de Apocalipsis, que hemos estado estudiando últimamente desde el capítulo 1, Dios le muestra a Juan quién es el que tiene el control de las cosas, ¿sí? Antes de que él pudiera ver el futuro, primero le dice, mira, quiero que entiendas quién es el que tiene el control, quién es el que gobierna, quién es el que tiene en su mano la llave de la muerte. ¿Se acuerdan de lo que aparece por ahí en esta visión? ¿Quién es el alfa y el omega, el primero y el último, etcétera? Entonces, todos estos textos, les digo, o estos mensajes aparecen en un momento crucial en la historia del pueblo de Dios, ¿sí? Donde, pues, obviamente se sentían mal por la situación que estaban enfrentando, donde había falta pues, de fe, había desesperanza, ¿sí? Tristeza. Por ejemplo, Juan, ¿se acuerdan? También estaba por allá exiliado en una isla solo. Era el último que quedaba de los apóstoles. Imagínense cómo se sentiría. Así que les digo, podemos identificarnos con estas situaciones. Les digo, ahora que comienza un año, sin duda estamos pensando, ¿no? ¿Y ahora qué viene?
después de todo lo que hemos vivido. Ahora qué cosas vienen sobre el mundo, sobre mi persona, sobre mi familia, sobre mi trabajo. Hay incertidumbre, hay temor, hay problemas de todo tipo, ¿no? Económicos, laborales, familiares. Y bueno, parece que pudiéramos preguntarle a Dios, ¿no? ¿Por qué permite todas estas cosas? ¿Por qué no actúa? ¿Por qué no las detiene? Eh, pero aquí Dios tiene un mensaje importante para nosotros en este libro en esta carta a los Hebreos. Y vamos a ver qué es lo que nos quiere decir. Bueno, es algo muy similar a esto que acabamos de mencionar. Miren eh, lo que, lo que tiene Dios para nosotros. Bueno, ahorita que decíamos que podemos tener muchas preguntas, inquietudes eh, respecto al futuro, y podemos estar pensando también, bueno, si Dios es el que controla todo, si Dios es el que gobierna, si Dios es el que vence, o el que dice que ya venció, ¿por qué, por qué seguimos aquí en la tierra todavía? ¿Por qué Dios todavía le da poder a Satanás o le permite hacer cosas? ¿Por qué pasan estas cosas a mi familia, a mi país, a mi persona, etcétera, ¿no? Eh, él en un momento declaró que en este mundo íbamos a tener aflicción, ¿se acuerdan? O sea, los problemas son parte de la existencia en esta tierra. Y desde un principio Jesús lo dijo, en este mundo hay problemas, hay sufrimiento, hay dolor, hay eh, problemas, cosas que no nos agradan, ¿sí? Pero Jesús dijo, pero confíen, tengan fe, estén tranquilos. ¿Por qué? Bueno, porque Él dijo que Él había vencido al mundo. Y no solo al mundo, sino que venció a quién también, a Satanás. Y aquí es donde podemos preguntarnos, bueno, si ya lo venció, ¿por qué sigue haciendo desastres el enemigo? Bueno, podemos ilustrar esto con lo siguiente. Miren, hace ya algunos años, en el año 2002, hace 20 años exactamente, por ahí los que les gusta el deporte, a lo mejor alguna vez escucharon de esto. En la Liga de Fútbol de Madagascar sucedió algo así bien, es algo muy increíble, ¿no? Resulta que se enfrentaron dos equipos, ¿sí? Que ustedes ven aquí en la pantalla, un equipo que se llama Adema, eh, contra otro que me parece que su nombre era Zoe o algo así, de amarillo. Y pues ustedes ven el marcador. Estos marcadores pues son propios de otros deportes, ¿no? No del fútbol. Esto a lo mejor lo pueden ver en el básquetbol, ¿no? Ese puntaje. Pero la diferencia aquí es lo que llama la atención, ¿no? 149 goles a cero quedó el marcador final. 149 goles a cero. Eh, es algo increíble, les digo, porque pues, se han presentado, por ejemplo, así goleadas en algunos partidos que a veces se escandalizan, ¿no? A los aficionados, pero nada como esto. ¿Sí? A lo mejor a veces se pueden dar, no sé, 8 goles, hasta 10 goles, etcétera, pero ya eso es exagerado, ¿no? Pero 149 goles es algo fuera de serie. Yo creo que a lo mejor nunca vuelve a pasar, ¿no? En la historia. Eh, Aquí la pregunta es, bueno, vean la diferencia, ¿no? ¿Ustedes creen que durante ese partido no llegó un momento en que el equipo que no llevaba anotaciones no se sintió ya pues derrotado? Decir, pues ya no hay esperanza, no hay forma de ganar este partido. A lo mejor ya les llevaban de ventaja 20, 30 goles y eso pues desmotiva a cualquiera, ¿no? El partido, antes de terminar, que dura 90 minutos, los encuentros de fútbol, antes de terminar este partido, ya había un ganador,
¿sí o no? O sea, era imposible que el otro equipo o sea, diera la vuelta al marcador, que ganara el partido, no, no se podía, era imposible. Sin embargo, se tenía que jugar ¿qué? Los 90 minutos. No, no dijo el árbitro, no, pues ya llevan muchos goles de ventaja, mejor aquí le paramos. ¿Sí? O sea, se tenía que cumplir el plazo, ¿no? Del tiempo. Y saben que durante ese periodo, el otro equipo puede sentirse enojado, ¿sí? Desesperado. Y cuando uno entra, los que han practicado el deporte de alguna u otra forma, si usted ve que ya perdió y no hay esperanza de ganar, pero todavía queda tiempo, y usted ya se siente desesperado, molesto, con sus compañeros, con el otro equipo, con el árbitro, con la afición, etcétera, pues uno empieza a perder la cabeza, ¿no? Y hace uno cosas que están, pues a lo mejor fuera de lo normal, ¿no? Y están prohibidas. Y lo que se ve mucho en esos deportes, pues, o en los deportes, cuando un equipo ya se ve perdido y que entra en desesperación, pues empiezan a tratar de hacer lo posible eh, por lastimar al otro equipo, de cualquier forma, ya sea anotando o burlándose o cometiendo faltas o lastimando a sus oponentes. Y algo así es lo que sucede en esta batalla cósmica entre el bien y el mal. Jesús declaró que él había vencido, pero dijo, pero los problemas van a seguir. ¿Por qué? Porque todavía no se termina el partido. Hay un tiempo específico que Dios determinó, y esto también lo hemos estudiado, ¿no? Dios determinó un tiempo para este partido, ¿sí? Todavía quedan poco tiempo, ¿sí? Y dice la palabra de Dios que Satanás, eh, sabiendo que tiene poco tiempo, trata de que todavía, de lastimar, ¿sí? Aunque él sabe que ya perdió, pero el partido sigue. Entonces, por eso Dios deja este tipo de mensajes que ahorita vamos a analizar, y esto que acabamos de comentar también, es mensajes de esperanza, mensajes de fe, mensajes de ánimo, ¿sí? Porque podemos sentirnos eh, agobiados, angustiados por lo que pasa, y podemos estar diciendo, pero ¿cuándo va a terminar esto? ¿Cuándo Dios va a poner fin a esto? ¿Cuándo va a intervenir Dios? Bueno, Él interviene, y estamos viendo que Él tiene el control de las cosas. Hebreos 1, del 1 al 6, voy a invitarles a abrir sus Biblias por ahí para que sigan la lectura. Vamos a ver qué nos dice Hebreos 1, del 1 al 6. Vean el primer mensaje que tiene aquí Dios para nosotros, desde el capítulo 1. Dice, en el pasado Dios habló muchas veces y de muchas maneras a nuestros padres mediante los profetas. Pero en estos últimos días, y esto es para nosotros, ¿sí? En estos últimos días nos habló, dice, por medio de su Hijo. Tiene un mensaje a través de su Hijo, de Jesús. Dice, a quien constituyó heredero de todo y por medio de él, dice, hizo los mundos. Él dice, el Hijo es el resplandor de su gloria, la misma imagen de su ser real, el que sostiene las cosas con su poderosa palabra. Después de efectuar la purificación de nuestros pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Dice por aquí que después de que Él dio su vida por nosotros y resucitó, dice que se sentó ¿dónde? A la diestra de la majestad en las alturas, en el trono de Dios. Es decir, que, que tanto Dios Padre como su Hijo son los que tienen el control de todo, quienes gobiernan el universo y nuestro mundo, obviamente. Dice, el Hijo llegó a ser tanto más excelente que los ángeles, así como el nombre que heredó es más sublime que el de ellos,
porque dice, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú. Yo te engendré, dice hoy, y otra vez yo seré su padre y él será mi hijo. Dice, y en otra ocasión cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenlo todos los ángeles de Dios. O sea, fíjense, aquí nos ponen claro quién es el que manda, ¿no? En el universo. Quién manda en nuestro mundo. Aunque podemos decir, bueno, aquí en nuestro mundo, pues no sé, puede ser el presidente de tal nación, ¿sí? De Estados Unidos, por ejemplo. ¿No? Ellos son los que controlan todo, o los chinos, o fulanito de tal, ¿sí? Y a veces hasta los seres humanos también se la creen, que pueden controlar el mundo. Pero aquí dice, desde un principio, nos deja en claro quién es el que gobierna en nuestro mundo, ¿sí? ¿Quién es el que tiene el poder en nuestro mundo? Otros podemos decir, bueno, aquí el que gobierna es Satanás. Pues tampoco. Y aunque él sienta que es así, tampoco. En determinado momento, el enemigo reclamó este planeta suyo, porque venció a Adán y Eva, ¿sí? A los primeros seres humanos. Y él dijo, bueno, pues ellos eran los reyes aquí, ahora soy yo, porque yo fui el vencedor. Y durante mucho tiempo le estuvo reclamando ese puesto, ¿no? Nosotros lo vemos, por ejemplo, en el libro de Job, cuando se presentan ante Dios todos los representantes de los mundos, dice que de repente llegó también ¿quién? Satanás, como él dándose el paquete, ¿verdad? De que él era el gobernante y el representante de este mundo. Pero eso terminó cuando Jesús murió, ¿sí? Porque entonces el poder pasó a manos de ¿quién? De él, de Jesús, ya no más de Satanás. Él es el que controla nuestro mundo, Él es el rey del universo y el rey de nuestro mundo también. Y el representante de nuestro mundo, ¿sí? Que un día Él dice que nuevamente le va a ceder a Adán ese privilegio, ¿no? Pero Jesús se lo arrebató a Satanás. Aquí podemos decir, bueno, y si Él es el que gobierna nuestro mundo, entonces, ¿por qué siguen pasando muchas cosas? Bueno, porque Él no nos obliga a rendirnos ante Él, ¿verdad que no? Ni a obedecerle, ni a decidirnos, ni a decidirnos el seguir su camino. Somos libres. Entonces, aunque Él es el que manda aquí en este mundo, también dice, bueno, pero el que quiera seguirme, el que quiera adorarme, el que quiera obedecerme, y el que no, bueno, pues ahí está el otro camino, ¿no? Eh, Así que estamos en una situación complicada en nuestro mundo y podemos estar con mucha incertidumbre, ¿no? Pero Dios nos dice en esta hora que Él es el que manda. Y sí, tal vez permite ciertas cosas en nuestro mundo, cosas no muy agradables, como lo que estamos viendo, pero también hemos visto que Dios permite esas cosas también para llamar nuestra atención, ¿sí? Para acercarnos a Él de una manera. Eh, Así que lo primero que nos dice por aquí es que Él es nuestro Rey, ¿sí? Que no tenemos que preocuparnos. Otro mensaje interesante que vemos en esta carta se encuentra en el versículo 6 del capítulo 8, ¿sí? Que vamos a ver lo que nos dice por ahí. Hebreos 8, 6, tengan por ahí a la mano esta carta de los Hebreos para analizar aquí algunos textos. 8, 6 de Hebreos dice lo siguiente. Dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el de Jesús, por cuanto Él es mediador de un pacto mejor, basado sobre mejores promesas, o un nuevo pacto, dice aquí, basado en mejores promesas. Dice aquí que Él no nada más es nuestro rey, sino que Él es nuestro, ¿qué? Nuestro mediador. Y aquí les traje una definición de lo que es un mediador. ¿Qué es? ¿Qué significa? Dice por aquí, los mediadores son profesionales especializados que facilitan
Dice, gracias a su figura neutral e imparcial, el diálogo entre las personas o partes en conflicto. ¿Para qué? Bueno, pues todo esto dice para que encuentren una solución. Dice que él es el mediador, ¿sí? ¿Entre quién y quién? Dice que hay dos partes, ¿no? Él es el mediador entre el ser humano y quién, y Dios. ¿De qué se encarga él? Dice aquí, bueno, facilitar el qué, el diálogo, la relación entre el ser humano y Dios. Porque esa relación, dice aquí, entró en un conflicto. Desde el momento en que Adán y Eva pecaron, nuestra raza entró en un conflicto con Dios. Y por eso no somos muy dados a acercarnos a Él, ni a buscarle, porque estamos en conflicto con Él. Y tampoco nos gustan mucho las cosas de Dios, a menos que Dios haga algo en nuestro ser, ¿sí? Eh, Así que Él es el que se encarga de esto. Jesús es nuestro mediador, ¿sí? No hay nadie más. También lo dice la palabra, dice, Él es el único mediador entre el hombre y Dios. Él es el camino, la verdad, ¿se acuerdan? Dice, y nadie viene al Padre si no es a través de mí. O sea, tú no te puedes acercar a Dios si no es por mi medio. En nuestro mundo pues hay muchas ideas, ¿no? Respecto a esto y se le ha atribuido esta cualidad a muchos seres, ¿no? Y personas, personajes que no existen, ¿sí? Pero hemos decidido como seres humanos confiar en esos personajes, ¿no? Como mediadores entre nosotros y Dios. Pues tristemente, ¿no? Porque aquí nos dice Jesús que Él es el mediador, Él es el único, no hay nadie más, ¿sí? Eh, es la única manera en que nosotros podemos acercarnos a Dios, de tener acceso a Dios. Y algo interesante en relación a esto es que Él, ¿sí? Eh, nos comprende muy bien. Y eso por ahí lo dice uno de los textos que vamos a mencionar ahorita. Él nos comprende muy bien, ¿sí? Él dice aquí que es una figura neutral e imparcial, ¿sí? Ese es un mediador. Él ha estado de los dos lados, ¿sí? Del conflicto. ¿Por qué? Bueno, porque en algún momento él se hizo como nosotros. O sea, él sabe lo que nosotros pasamos, nuestras necesidades, y también comprende a quién, a Dios, porque Él es Dios, ¿sí? O sea, Él está de los dos lados, ¿no? Él ha estado de los dos lados y entiende muy bien la situación, así que Él tiene que la solución a esa brecha que se abrió, ¿no? Entre nosotros y Dios. Así que a través de Él nosotros podemos conocer a Dios, podemos comunicarnos con Dios, podemos tener acceso al perdón de Dios, a la salvación que Él nos ofrece, todo a través de Él como mediador. O sea, no hay otra forma. Por más que le busquemos, intentemos y digamos, Él es el único camino. ¿Ok? Y ese es el otro mensaje que nos tiene por aquí esta carta a los Hebreos. Primero, que Él es el que está al control de todas las cosas, Él es el mediador, o sea, Él es la única forma que tenemos de sanar esa relación entre nosotros y quién, y Dios. No hay más, ¿ok? Y esto, ¿de qué nos sirve a nosotros ahorita? Bueno, pues de mucho. Ahorita les decía que hay un montón de ideas, ¿no? En nuestro mundo y podemos perder de vista este asunto y podemos buscar el favor de Dios de formas equivocadas, incluso como cristianos, ¿sí? Así que aquí la invitación es buscarlo a Él como el mediador, ¿sí? Pedirle ayuda y decirle, mira, yo quiero
restaurar esa relación con Dios. Y Él nos va a ayudar. Él va a hacer todo lo que esté de su parte para que eso sea una realidad y que un día podamos encontrarnos con Dios cara a cara. Ese es el objetivo. Eso es lo que Él quiere. Se nos ha hecho ver a Dios como un Dios vengativo, enojón, castigador, pero esto nos demuestra cómo Dios está interesado en restablecer esa relación, no en castigarnos ni en destruirnos, sino en volverse a encontrar cara a cara con nosotros. Y por eso se ideó ese plan, esa solución que dice por aquí, a través de Jesús, para que podamos tener nuevamente acceso a Él. Ahorita es a distancia, ¿no? Podríamos decir, pero el objetivo es que un día estemos en su presencia. Eso es lo que se pretende con esa mediación de Jesús. Y este es un gran mensaje para nosotros. Así que ojalá que, y bueno, más adelante también lo vamos a analizar durante el trimestre, vamos a profundizar más en esto, pero ojalá que eso siempre lo tengamos en nuestra mente, ¿sí? Que Él es nuestro mediador. Vamos ahora a ver qué nos dice Hebreos 8, del 1 al 8, y por aquí vamos a leer nuestra cita principal de esta semana, que es el versículo 1, donde dice: lo principal de lo que hemos venido diciendo es que tenemos un sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad en el cielo. Dice que Él es también nuestro sumo sacerdote. O sea, Él es nuestro rey, nuestro mediador y nuestro sumo sacerdote. Y aquí hay algo interesante, y esto tiene que ver también con la mediación, ¿sí? El trabajo de un sacerdote. Dice por aquí el versículo 2, dice: y es ministro del santuario, de aquel verdadero santuario que el Señor levantó y no el hombre. Ese santuario que ahorita veíamos y al que hace alusión Pablo durante esta carta, pues simplemente dice por aquí más adelante que era una sombra nada más, un símbolo de algo que existe en el cielo. Pero dice que él fue hecho ministro de ese santuario que está en el cielo. Dice el versículo 3: todo sumo sacerdote que es puesto, para ofrecer presentes y sacrificios. Esa era la función, ¿no? de los sacerdotes, presentar las ofrendas del pueblo ante Dios. ¿Sí? Él era el representante, él era el que tenía que hacer los sacrificios. El pueblo nada más llevaba la ofrenda, ¿sí? Llevaba el corderito o la palomita, etcétera, ¿no? Para los sacrificios, pero él era el que lo hacía como representante del pueblo, ¿sí? Así que, de otra forma también, Jesús es nuestro representante ante Dios. Y Él no hace sacrificios de corderos ni de palomas, etcétera, sino que Él fue el sacrificio. Él mismo se ofreció, Él es la ofrenda ante Dios, ¿sí? Y es nuestro sumo sacerdote, nuestro representante. Y algo más que hacían los sumos sacerdotes era que eran los maestros del pueblo en el área espiritual. Ellos enseñaban al pueblo cómo relacionarse de la mejor manera con Dios, cómo guardar su ley. Ellos enseñaban la ley al pueblo. Y esto es lo que hace Jesús también con nosotros. Nos enseña, nos instruye, nos muestra la forma de cómo podemos acercarnos a Dios, ¿sí? Cómo podemos tener una amistad con Él. Dice por aquí que, bueno, ellos ofrecían las ofrendas. Dice, de aquí que era necesario que Jesús también tuviese algo que ofrecer, así como los sacerdotes. ¿Qué ofreció Él? Él se ofreció a sí mismo, ¿sí? Dice el versículo 4, si estuviera sobre la tierra ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que ofrecen los presentes según la ley. O sea, todavía existían los sacerdotes, así que dice, pues aquí tampoco tendría esa función Jesús en la tierra. Y luego no pertenecía a la tribu de Leví, por ejemplo. Pero dice que ahora está él, no, en el cielo. Dice, estos sacerdotes sirven en un santuario que es copia de la sombra de lo que hay en el cielo.
Por eso Dios dijo a Moisés, cuando iba a levantar el santuario, haz todas las cosas conforme al modelo que se te fue mostrado. Pero ahora Jesús dice ahora tanto mejor ministerio es el de Jesús. Ahorita leímos este texto. Dice, porque es mediador de un pacto mejor o de un nuevo pacto basado en mejores promesas. Y aquí se ha malentendido mucho este asunto. Hace poquito estuvimos estudiando lo de los pactos, ¿se acuerdan? Una idea equivocada que tenemos dentro del cristianismo es que cuando hablamos del nuevo pacto, creemos que ese nuevo pacto tiene que ver con ya no guardar la ley de Dios, porque Jesús la clavó en la cruz. Eso se dice, ¿sí? Ese es el nuevo pacto. Ya no tienes que guardar las leyes, ¿sí? Ya no estamos sujetos a esas leyes, porque Jesús las clavó en la cruz. Ya no tengo que guardar la ley, nada más creer en Dios. Pero si nosotros creemos eso, pues entramos en un problema, ¿sí? Porque podemos analizar la ley de Dios, los 10 mandamientos, y yo no puedo decir que ya no necesito guardarlas. ¿Por qué? Por ejemplo, la ley de Dios me dice que no debo robar, y yo no puedo decir que ya no se vale eso, o sea, que ya puedo robar, por ejemplo. Ya no hay que guardar ese mandamiento. Entonces ya puedo robar, o puedo matar, o puedo mentir, o puedo violar el sábado. Eso es lo que prácticamente decimos cuando creemos que este nuevo pacto se trata de ya no guardar más leyes, ¿sí? Entonces, ¿en qué consiste ese nuevo pacto? No es algo diferente al primer pacto, ¿sí? Que ese pacto sabemos que no se lo dio Dios a Moisés en las tablas de la ley, sino que fue dado al ser humano desde el momento en que pecó. ¿En qué consistía ese pacto? Bueno, tenía que ver con manifestaciones de los seres humanos hacia Dios, como las ofrendas, los sacrificios, pero nos dice aquí que todo eso era una sombra nada más. Era un simbolismo, algo que representaba ¿a quién? A Jesús. Por ejemplo, esos corderos representaban a Jesús, ¿sí? A través de esos sacrificios, no era que fueran mágicos esos sacrificios, simplemente era una forma de tener esperanza, de tener fe en las promesas de Dios, de un Salvador, ¿sí? Este nuevo pacto, que así le menciona Dios como un nuevo pacto, no quiere decir que era diferente al otro. El nuevo pacto consiste en que la promesa se cumplió, ¿sí? O sea, Jesús vino a morir como esos corderitos, lo que representaban esos corderitos, ya no, a partir de ese momento ya no era necesario que se sacrificaran más corderos, porque todos esos sacrificios eran una figura nada más de lo que iba a pasar. Y cuando pasó, pues ya no era necesario eh, que se ofrecieran estos sacrificios. Y todas las promesas se habían cumplido ya en Jesús, ¿sí? Por eso se menciona que Jesús clavó en la cruz eh, esa ley, pero se refiere a las leyes de todas estas ceremonias, ¿sí? No a sus 10 mandamientos que siguen vigentes y lo seguirán por la eternidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son una representación de su carácter, estas leyes, ¿sí? Y son una manifestación de su amor también. Así que eso no va a terminar nunca. Eh, entonces él dice que él es nuestro sumo sacerdote, ¿sí? Él es el que nos enseña, ¿sí? Cómo podemos relacionarnos mejor con Dios. Es un mediador de un nuevo pacto, ¿sí? Ya vimos qué significa ser mediador y ojalá que podamos entender a qué se refiere este nuevo pacto. Es decir, ya no teníamos que hacer todos esos rituales, esas ceremonias. Por eso se le considera como nuevo, ¿sí? Ahora todo ya se había cumplido en Jesús. Ahora Él es la ofrenda, ¿sí? Que se presenta ante Dios en nuestro favor. Nosotros tenemos que simplemente creer. Ya no tengo que hacer esos sacrificios, sino creer en el sacrificio de Jesús. No que no tenga que guardar la ley de Dios, ¿ok? Muy bien. Así que dice por aquí también que, o si nosotros vamos a la historia,
los sacrificios se hacían todos los días y todos los días el sacerdote se presentaba ante Dios haciendo todos estos rituales, pero dice aquí que que Jesús es nuestro sumo sacerdote, dice, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Es decir, el sacrificio que él presentó ante Dios fue suficiente. No se tenía que hacer cada rato ni todos los días, sino que fue único y fue para siempre, y por eso él tiene acceso al trono también en el cielo. ¿Sí? O sea, como rey y como sacerdote y como mediador, tiene todas esas funciones, esos trabajos. Y dice en Hebreos 4, 14 al 16, vamos a ver lo que nos dice por aquí. Dice, por tanto, siendo que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, dice, a Jesús, el Hijo de Dios, retengamos la fe que profesamos. O sea, nos invita a tener esa fe que antes se manifestaba en esas ofrendas. Ahora tenemos simplemente que creer en el sacrificio de Jesús, que es suficiente para nuestra salvación. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de simpatizar con nuestras debilidades. ¿Qué les parece? Él simpatiza con nosotros, nos conoce bien, sabe por las que pasamos, sabe lo difícil, lo complicado que es nuestra vida en este mundo. Dice, porque Él fue como nosotros, dice aquí, según nuestra semejanza, dice, fue tentado en todo, pero sin pecado. O sea, él venció. Por eso es nuestro representante, por eso Él, a pesar de nuestras fallas, Él se presenta ante Dios y dice, bueno, ellos son imperfectos, pero yo soy que perfecto. Y yo vengo a representarlos a todos ellos, a los que querramos que Él nos represente. ¿Sí? Como nuestro sumo sacerdote dice, y el mensaje final dice, acerquémonos pues con segura confianza al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Nos invita a acercarnos con confianza, ¿sí? Sin temor, no importa lo que seamos, lo que hayamos hecho, cómo nos sintamos. Dice, acércate tranquilo, con confianza, ¿sí? ¿Cuántas veces nos sentimos indignos de acercarnos a Dios por cómo somos? Por nuestras desobediencias. Incluso a veces pensamos que Dios no nos escucha, ¿no? Que Dios no escucha nuestras oraciones, y a veces le pido a los amigos de la iglesia, a los hermanos, le digo, ore por mí. Creo que usted lo escucha más Dios que a mí. ¿Alguna vez hemos pensado eso? ¿Lo hemos dicho? Porque no tenemos esa confianza de acercarnos a Él, porque decimos, no, es que pues no, yo no. O sea, yo no soy digno de eso. Y a veces hasta pedimos a alguien, ¿no? Que nos represente ante Dios. Pastor, ayúdeme a orar porque yo no, sí, creo que yo no, a mí no me escucha Dios, yo no sé orar, ¿sí? O me siento indigno, pero la invitación aquí de Dios es que nos acerquemos tranquilos, confiados, de que no importa lo que hayamos hecho o cómo nos sintamos. De hecho, es una buena señal. Si me siento mal, es buena señal. Así que Dios dice, acércate, vamos a platicar, dice Dios. Vamos a arreglar cuentas. Y dice, por ahí en Isaías, dice, si tus pecados fueren rojos, como el carmesí, dice, vendrán a ser como blanca lana. Así que esa es la promesa de Dios. Y es algo que nos debe de mantener en la lucha a nosotros, y mantenernos con esperanza y mantenernos animados de que Él me entiende, sabe mis luchas, sabe cómo lucho, sabe cómo sufro, sabe mis debilidades, y Él está dispuesto a ayudarme y a levantarme si he caído, ¿sí? Y a perdonarme si así yo lo deseo también, y a cambiarme, a transformarme. Así que ojalá que esto también pueda ser pues un aliciente para nosotros en estos días en los que estamos viviendo, y que aprovechemos esa oportunidad. Dice aquí, para alcanzar gracia, dice aquí.
y misericordia, dice, y hallar el oportuno socorro. ¿Por qué tenemos que aprovechar esto? Porque un día este trabajo que está haciendo Jesús en el cielo va a terminar y estamos cerca de que suceda eso y de que termine la intercesión y la mediación y su trabajo como sumo sacerdote. Dice que él se va a levantar de ese lugar en donde está y va a terminar con la oportunidad para todo ser humano, ¿sí? O sea, se va a cerrar la puerta de la gracia, así que tenemos que aprovechar esto. Dice, tranquilo, confía. No podemos estar posponiendo esto, ¿sí? De arreglar nuestra vida con, con Dios. Otro mensaje que tiene por aquí esta carta, lo vemos por aquí en el capítulo 2, los versículos del 14 al 16, dice que Él también es nuestro defensor. ¿Se acuerdan los que estudiaron por ahí en la semana? Nuestro defensor. ¿De qué nos defiende? Bueno, vamos a leer estos textos. Capítulo 2, los versículos del 14 al 16 dice, así por cuanto los hijos participan de carne y sangre, también él participó de lo mismo. Ahorita ya vimos, ¿no? O sea, cuando él estuvo aquí, pasó por todo lo que nosotros pasamos, por todas las tentaciones, por todos los sufrimientos, problemas, angustias, y aún hasta peores, a lo mejor de lo que hemos pasado en nuestra vida. Dice, él se hizo como uno de nosotros, ¿sí? Dice, él también participó de lo mismo para destruir por su muerte al que tenía el dominio de la muerte. ¿De quién está hablando aquí? Del enemigo, ¿sí? Dice, a saber, al diablo. Y librar a los que por temor a la muerte vivían como esclavos toda su vida. Porque no vino para ayudar a los ángeles, dice, sino a los descendientes de Abraham. Y nosotros sabemos quiénes son los descendientes de Abraham, ¿sí? Aquellos que han creído en él. Dice, por eso debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser compasivo y fiel sumo sacerdote ante Dios para expiar los pecados del pueblo. Vino cuando estuvo aquí, vino a una guerra, vino a luchar por nosotros, vino a defendernos. El enemigo nos tenía secuestrados, podríamos así decirlo, ¿no? En ese lenguaje que conocemos nosotros, o sea, secuestrados, reclamándonos como suyos, pero él vino a defendernos, vino a salvarnos, ¿sí? Y se enfrascó en una lucha sin tregua, como dicen, o sea, una lucha encarnizada contra Satanás y sus huestes, y lo venció. Y lo sigue haciendo porque dijimos que el partido no ha terminado. ¿Se acuerdan ahorita con la ilustración de aquel partido? No ha terminado el partido, así que él sigue trabajando a nuestro favor, sigue luchando por nosotros. Dice ahí en Isaías 49:25, voy a invitarles a buscar este texto que me gusta. 49:25 de Isaías. Vean las palabras de Dios para su pueblo y ojalá que las hagamos nuestras también cuando nos sintamos pues incapaces de luchar, ¿sí? Dice lo siguiente, miren, versículo 25, dice, así dice el Señor, dice, de cierto los cautivos serán librados de las manos del guerrero, y la presa será rescatada del poder del feroz. Ahorita que decíamos que estábamos como secuestrados, ¿no? Dice, yo los voy a liberar, no te preocupes, dice, y dice, yo contenderé con los que luchan contra ti. ¿Qué les parece? Dice, y yo salvaré a tus hijos. Yo pelearé por ti, dice Dios. ¿Cuántas veces queremos que alguien nos defienda de situaciones, de las injusticias en este mundo? Y especialmente de las garras de Satanás? Yo creo que todos nos hemos sentido en algún momento atrapados, ¿no? Esclavizados por el enemigo, pero dice, yo voy a pelear por ti, tranquilo, ¿sí? Yo voy a pelear
tus batallas, yo te salvaré, yo te voy a librar, voy a pelear con los que pelean contra ti, dice. Así que Él también se ha convertido en nuestro defensor. Aunque Él ya venció al enemigo, pero sabemos que los ataques siguen. Mientras el partido no acabe, el enemigo tratará de lastimarnos y de apartarnos de Dios. Así que ojalá que podamos también permitirle que luche por nosotros. A veces nosotros queremos luchar con nuestras propias fuerzas, estas batallas, y por eso siempre nos sentimos derrotados, ¿sí? Porque nosotros decimos, no, ahora sí voy a cambiar, ahora sí voy a hacer esto, ahora sí voy a dejar de hacer esto, pero es lo que yo puedo hacer con mis fuerzas, pero yo no le digo a Dios, oye, lucha por mí, ayúdame, cámbiame, eh, para dejar de hacer ciertas cosas o para hacer otras cosas necesito que me cambies, que vivas en mí, etcétera. Entonces a veces nuestras oraciones están algo equivocadas, ¿no? Y porque pedimos de forma equivocada, en vez de pedirle a Dios que Él luche por nosotros, que Él haga las cosas a través de nosotros, nosotros queremos hacerlas. Le decimos, Señor, ayúdame a hacer esto, ayúdame a dejar de hacer esto, pero no le pido que me transforme, que Él viva en mí, que luche por mí. Entonces, bueno, este es otro mensaje que debemos de atesorar en nuestro corazón en estos tiempos difíciles. Debemos de tener la confianza de que Él es nuestro defensor. Y ya para ir concluyendo, y a manera de resumen, podemos ver en esta carta que Dios no es un Dios que nos haya abandonado a nuestra suerte, que no se interese por nosotros, que esté enojado con nosotros, que busque castigarnos en todo momento. En cuanto cometa un error, soltar el castigo. Vemos a un Dios con iniciativa, dice por aquí, que se encarga de todo esto. Nos busca, porque a veces pensamos que nosotros somos los que buscamos a Dios, ¿no? Pero Él es el que nos busca, nos enseña, ¿sí? Como los sacerdotes enseñaban al pueblo, Él nos enseña, nos ilustra, ¿sí? Nos provee de lo necesario para triunfar. O sea, para empezar, Él hizo provisión con su sacrificio. Eso fue lo más grande que hizo en ese sentido, ¿no? Pero nuestra lucha diaria también Él provee de su gracia, provee de su poder, nos provee de una armadura, ¿se acuerdan? Para resistir en esta lucha. Nos ayuda, o sea, no nos dejas luchar solos, o sea, dice también, yo voy a luchar a tu lado y voy a luchar por ti, es más, dice. Intercede por nosotros, nos representa, nos defiende, participa, o sea, de nuestra vida, de nuestras aflicciones, participa de nuestra naturaleza, y tan así se involucró con nosotros que Él decidió seguir siendo humano por toda la eternidad. Y eso es algo que pues, es increíble, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que haya decidido conservar su humanidad? Tanto así le interesamos y tanto así nos quiere que Él así lo decidió. Y Él incluso dice que por toda la eternidad va a conservar esas marcas, esas cicatrices de su sacrificio. Porque para Él eso no es algo de qué avergonzarse, como a veces nos pasa a nosotros, ¿no? Con nuestras cicatrices que podemos tener físicas, tratamos de ocultarlas, ¿no? Con Cicatricure y todo eso. Pero Él no se avergüenza de sus cicatrices. Y bueno, ojalá que todo lo que vayamos a estudiar durante este trimestre, y ya nos dimos aquí una idea del mensaje que Dios tiene para nosotros, es que podamos vivir confiados, ¿sí? Vivir tranquilos, vivir con fe,
dice aquí este mensaje como un resumen, que Pablo en esta carta, que cada capítulo hace alusión a los hebreos en el desierto. Dice, compara la generación del desierto con los lectores de Hebreos, o sea, para que nosotros podamos medio identificarnos con el pueblo de Israel en el desierto, y toda esa travesía que tuvieron hasta la tierra prometida. ¿Por qué dice aquí que nos identifica, nos compara? Bueno, porque nuestra vida es como esa travesía en el desierto, donde va a haber peligros, va a haber problemas, va a haber inconvenientes, ataques. Ustedes recuerdan todo lo que pasó el pueblo de Israel en el desierto. Pero durante esa travesía ellos pudieron ver que Dios estaba con ellos, ¿sí o no? Todo ese camino Dios los acompañó, Dios los protegió, les dio calor, les dio les dio, ¿cómo se dice? Su aire acondicionado, les dio sombra en el calor. Y en la noche les daba calor a través de aquella columna de fuego. O sea, todo el camino Él los estuvo acompañando. Vieron muchas maravillas, como Dios les proveía alimento, agua, protección, como Dios les acompañaba en las batallas cuando eran atacados por otros pueblos. Dios luchaba por ellos, ¿sí? Y eso es lo que Pablo quiere que entendamos, ¿sí? Que nuestra vida, y especialmente en estos días, en los últimos días, que podemos sentirnos abandonados, cansados, sin esperanza, y decir, pues, ¿cuándo va a venir Jesús? ¿Cuándo se va a terminar esto? Bueno, nos llama a mantener esa esperanza, a mantenernos en la lucha, a ver cómo Dios está con nosotros en todo momento, cómo Dios nos ha librado y nos va a librar, y nos invita, dice aquí, a tener fe. ¿Se acuerdan que hay un capítulo muy especial por ahí en esta carta, del capítulo 11, donde habla de la fe y hace alusión por ahí a muchos personajes? Bueno, es para motivarnos, para animarnos, y bueno, el pueblo de Israel, cuando llegó a la frontera de la tierra prometida, se desanimó, ¿se acuerdan? Le sucedió algo extraño, o sea, después de haber visto todo lo que Dios había hecho por ellos, de repente dijeron, no, mejor aquí nos quedamos, ¿sí? Porque vieron complicada la situación, y eso es lo que Dios no quiere que nos pase a nosotros, que estamos también en la frontera de la Canaán celestial, de la tierra prometida, de lo que todos buscamos, por lo que estamos aquí. Muchos se han desanimado en estos últimos tiempos, en estos últimos años. Por ahí el otro día escuchaba cómo por ahí en alguna iglesia, ya muchas personas ya no asistían. Quién sabe, se desanimaron en este tiempo y ya no están. Se desanimaron en la línea, ¿sí? En la frontera, como le pasó al pueblo de Israel. Así que la invitación aquí es conservar esa fe, porque estamos cerca de entrar a la tierra prometida, y que podamos mantener esa imagen de Jesús como nuestro Rey, como el que controla el universo, como nuestro mediador, como nuestro defensor, nuestro sumo sacerdote, y que todo eso sea suficiente para nosotros para mantenernos de pie en esta lucha hasta que Él regrese. Que Dios nos bendiga.